Pues comenzamos. Bueno, tenemos en pantalla a Alice Siragusa. Alice, te presento, ¿de acuerdo? Alice es jefa del equipo del proyecto del Joint Research Center sobre la localización de los ODS. Están ubicados en Sevilla, ¿eh? Primero para que no penséis dónde se encuentra Alice, se encuentra en Sevilla. El Joint Research Center es el centro común de investigación de la Comisión Europea, ¿vale? Y ella viene trabajando allí desde el año 2015. En la Unidad de Desarrollo Territorial se centra en el apoyo de las políticas urbanas y ha sido coeditora y coautora del informe El futuro de las ciudades y del Manual Europeo para las revisiones locales voluntarias de los ODS. En 2022, recientemente, ha sido nombrada experta en política urbana por el Ministerio Italiano de Infraestructuras y Movilidad Sostenible. En el Joint Research Center también ha trabajado en el proyecto Global Human Settlement Lawyer, contribuyendo también a los Atlas Human Planet de 2016 y 2017. Ha colaborado con el Instituto de Planificación Italiana en actividades vinculadas con los ODS y espacio público y ha codirigido la Unidad Política 6 de Hábitat 3 sobre estrategias especiales urbanas. Es doctora en Planificación Regional y Urbana en la Universidad de Sapienza en Roma y máster en Arquitectura y Diseño Urbano por la Universidad de Roma. Bienvenida, Alice. Lo que te pedíamos o lo que te hemos pedido previamente era que pudieras hacer un pequeño acercamiento a lo que puede ser el marco europeo y también las líneas de trabajo que desde Europa se están implementando y también vosotros desde el Centro Común de Investigación estáis promoviendo, ¿no? Entonces, todo tuyo, ¿de acuerdo? Sí, Es que gracias. ricasco. ¿Me escucháis bien? Sí. Sí, perfecto. Hola, buenas tardes a todos y todas. Y muchas gracias para la introducción. Creo que nadie la había hecho tan bien en mi vida, revisar mi currícula. Muchas gracias para la invitación y gracias a la organización también porque lo siento mucho no estar allí con vosotros. Creo que este tipo de jornadas organizadas por gobiernos locales, con actores locales, son muy importantes para acercar un trabajo que creo que todos estamos haciendo ya juntos para lograr los objetivos de desarrollo, pero que quizá no aprovechamos lo suficientemente para hacer estas conexiones que son claves para hacer que las acciones locales tengan más impacto, ¿no? Y yo no he podido ver los resultados de las preguntas, pero me imagino que mucha gente podría tener un poco de destaque de no saber qué es la agenda o no tener muy claro cómo funciona. Pero en pocas palabras es un acuerdo entre países. En 2015 la 193 países del mundo firmaron un acuerdo diciendo que esos son los objetivos que queremos lograr dentro de 15 años, de no tener pobreza, de no tener hambre, de combatir el cambio climático y varias. Es muy complicado, es un conjunto de varios objetivos, pero yo creo que la cosa más importante es entender, uno, que tuvimos un acuerdo. Establecemos juntos que esas son prioridades y que tenemos que trabajar juntos para estas prioridades. Y la segunda cosa muy importante es que los países y con ellos los gobiernos locales tuvieron un acuerdo sobre objetivos, metas específicas. No solo objetivo no pobreza, zero hunger o lo que sea, pero también queremos reducir de este número, de esta cantidad, la pobreza, de este porcentaje, los números de los niños que sufren de estas condiciones. O sea, con metas muy, muy precisas y también con un sistema de monitoreo para ver si estamos logrando esos objetivos a lo largo del tiempo. Y esta es una innovación si se mira desde la perspectiva global. Evidentemente, este tipo de agenda parece muy lejos de la acción local, pero en realidad no se puede lograr ninguno de estos objetivos, ninguna de estas metas, sin la cooperación y las acciones de los actores locales. De hecho, creo que como Centro Común de Investigación hemos mirado al ejemplo vasco como el primero en Europa. En País Vasco tuvimos el primer ejemplo de verdad de un sistema multiactor, multinivel, que tomó un compromiso con la agenda, y creo que después lo vais a hablar,
Y de hecho, hace el año pasado publicamos incluso un estudio científico con un experto vasco para entender cómo los actores vascos habían trabajado juntos. En este informe que publicamos el año pasado, hemos definido lo que para nosotros es un ecosistema de ODS, porque en el caso vasco tenemos tanto un desarrollo de acciones verticales de diferentes niveles de gobiernos, de cooperación entre gobierno vasco, provincia, municipios, pero también una cooperación horizontal, ¿no? Con actores locales, con empresas, con la sociedad civil. Y esto creo que para nosotros fue muy interesante de ver y muchas regiones de Europa miran a este ejemplo como un ejemplo de verdad de buena práctica. Así que enhorabuenas para todos que están allí porque sois parte también, si no lo sabéis, de un ecosistema que está funcionando y está teniendo, digamos, puede al mejor trabajar mejor, pero tiene un marco muy claro. Dentro de este marco se configura también varias acciones de monitoreo local. Estuve hace 2 semanas en una conferencia científica en que la directora del Instituto de Estadística Vasco presentó todo el trabajo que han hecho sobre el monitoreo de los ODS y cómo están desarrollando también indicadores a nivel de municipalidad que se hablan y se pueden comparar. Y eso es muy importante porque no podemos lograr nada si no estamos capaces de medir nuestros resultados. Por la parte europea, yo trabajo en un centro común de investigación y la suerte que tengo es de tener la oportunidad de ver varios ejemplos de varios países. Yo soy italiana, pero evidentemente trabajamos con muchos países de Europa. Y lo siento admitir que hay países y regiones donde esos discursos de trabajo común multi-stakeholder de diferentes niveles no se está llevando a cabo como en otros ejemplos. Tenemos todavía, sobre todo en países de este de Europa, mucho recorrido que hacer. Se trabaja mucho en departamentos separados, no se habla con actores locales solo por temas, pero no se hablan entre ellos. O sea, este tipo digamos, de acciones que son fundamentales si queremos que los programas que están también soportados por la Comisión Europea tengan más efecto, estamos todavía un poco detrás. Por parte del Centro Común de Investigación, lo que hemos hecho es intentar soportar estos municipios, regiones que tienen menos capacidad, empezando por aprendiendo desde ejemplos como lo del gobierno vasco, para desarrollar metodología, líneas guías que pueden ayudar a estas regiones o gobiernos locales que no saben por dónde empezar, básicamente. Hemos publicado un manual para municipalidades sobre cómo monitorar los ODS, explicando qué es la agenda, por qué la agenda es importante a distintos niveles de gobierno. Y una cosa que quizá es interesante, a lo mejor para vuestra jornada y para el debate, es que hemos enfocado los últimos 6 meses, un año de investigación, en dos temas fundamentales para la agenda que quería poner en la mesa. El primero es el principio de no dejar nadie atrás, que es un principio de la agenda. En principio, el desarrollo sostenible es para lo que tienes menos, es para disminuir la desigualdad. La desigualdad puede ser ambiental, medioambiental, puede ser económica, puede ser social, puede ser institucional. Yo creo que hay veces que la agenda se percibe mucho como algo de medio ambiente, de energía, de gastos energéticos, pero no se tiene en cuenta lo suficientemente que se habla también de esto porque todos estos efectos de cambio climático, lucha al cambio climático, recuperación después de la pandemia, eso afecta también la desigualdad. Y esto lo tenemos que tener muy claro y es algo muy urgente. Y el segundo punto, por lo contrario, es la urgencia de decarbonización. La lucha al cambio climático no es algo que podemos no tener en cuenta cuando hablamos de desarrollo sostenible. Y creo que en los últimos meses todo lo hemos realizado incluso más, ¿no? Um,
El próximo año, 2023, y cierro así, que no quiero gastar demasiado tiempo, es el año, digamos, de media evaluación de la Agenda 2030. El próximo verano todos los países del mundo se van a reunir en Nueva York para evaluar a qué punto estamos a mitad de los 15 años de la Agenda. La Unión Europea va a presentar un informe voluntario de la Unión y eso va a ser muy importante porque por primera vez dentro de esta evaluación se van a involucrar también ejemplos y acciones de gobierno regional y locales, no solo de países de la Unión. Y eso me parece muy importante porque eso va a ser el primer ejemplo de región del mundo que va a decir, para lograr esto necesitamos todos los actores. Así que os dejo con estas reflexiones sobre la mesa. Agradezco mucho la invitación otra vez y que disfrute del acto. Gracias. Pues muchas gracias a Alice por traernos estas novedades, por lo menos de lo último que nos has dicho, ¿no? Ya nos contará también ahora el próximo invitado si tienen pensado o estarán invitados a ese trabajo a hacer el año que viene, ¿no? En el 2023, y como dices, que invita a lo local y a lo regional a participar también en lo global, ¿no? Lo cual es tremendamente interesante y claramente Agenda 2030, ¿no? Alice, no te vayas por si luego surge alguna pregunta, ¿de acuerdo? Tenemos con nosotros a Asier Aranbarri, Berrikuntza Sozialaren zuzendaria, Eusko Jaurlaritza, director de Innovación Social. Él es jurista de profesión, alcalde de Azkoitia hace ya un tiempo, 2003-2011, también portavoz del PNV en Juntas Generales de Guipúzcoa, 2003-2011. Y como en tu reseña decías, después de una etapa intensa política, tuviste un tiempo para también trabajar y estudiar, ¿no? Con un máster sobre integración política y unión económica en la Unión Europea que realizaste en la UPV e iniciaste una tesis doctoral sobre racionalización y modernización del sistema institucional vasco. Has sido asesor de gobierno en el Departamento de Gobernanza y Autogobierno y también en la Endakaritza, la Secretaría General de Acción Exterior y en la Secretaría General de Transición Social y Agenda 2030, donde precisamente es el actual director de Innovación Social. Es también profesor de Relaciones Intergeneracionales en la Universidad de Deusto, donde impartes la asignatura Gobierno, Empresa y Diplomacia. Ongi etorri, Asier. Y nada, le pedíamos un poco, aparte de, obviamente, de ser colaborador en lo que es en la realización de este acto, pues también darnos unas palabras en lo que, para que nos acerques, ¿no? Sobre todo el trabajo que estáis haciendo desde el Endakaritza y Gobierno Vasco a nivel autonómico y su concreción también en el programa de prioridades, el programa vasco de prioridades de la Agenda 2030 y todo el trabajo que se está realizando multiagente en estos momentos. Eskerrik asko, Pedro. Eskerrik asko guzti hori, entzutera etorri zaten den hori. Eskerrak beneziki. Baita ere, eskerrik asko, muchas gracias, Alice, por estar aquí con nosotros. Nos conocemos de un montón de proyectos que tenemos entre manos y en ese sentido es agradable escucharte. Por nuestra parte, ¿qué decir en relación a los ODS y a la Agenda 2030? Como hemos visto en la pequeña encuesta que se ha realizado, los que estáis aquí estáis realmente concienciados en lo que es la Agenda 2030 y en lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero la mayoría de la ciudadanía no está a ese nivel de concienciación con respecto a la Agenda 2030. Nosotros también, por nuestra parte, hicimos en mayo de este año una encuesta de prospección sociológica por parte del gabinete de Endakaritza y el 50% más o menos de aprobación dice conocer lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dice conocer lo que es la Agenda 2030, pero cuando se le pregunta en qué consisten los ODS o en qué consiste la Agenda 2030, la práctica totalidad lo identifica directamente con cuestiones únicas y exclusivamente medioambientales. Que evidentemente la agenda tiene mucho que ver con cuestiones medioambientales, pero tal como ha comentado antes Alice, pues no, son únicas y exclusivamente cuestiones medioambientales las que afectan a la Agenda 2030 y las que afectan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo resumo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la siguiente forma. Al final se trata de una hoja de ruta para recuperar la dignidad de la persona a nivel mundial. Casi nada, pero efectivamente el objetivo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es ese. Por tanto, a partir de ahí, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer?
Pues bueno, a partir de ahí, una vez que se definen los objetivos de desarrollo sostenible, pues a cada institución, a cada organización, a cada particular le corresponde ver cómo puede contribuir en esa hoja de ruta para recuperar la dignidad de la persona a nivel mundial. Y tal como ha comentado antes Alice, pues para recuperar esa dignidad de la persona a nivel mundial, pues evidentemente hay que romper con todo tipo de desigualdades. Y los 17 objetivos de desarrollo sostenible van ligados o van vinculados a la ruptura de esas desigualdades que existen a nivel mundial. Eso de entrada. A partir de ahí, como Gobierno vasco, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues como Secretaría de Transición Social y Agenda 2030, pues bueno, hay un compromiso político serio por parte del Gobierno vasco, por parte del propio Lehendakari, a la hora de establecer una Secretaría General que se dedica al estudio de las transiciones en las cuales estamos inmersos y a partir de ahí establece una hoja de ruta en forma de contrato social, que es el compromiso de prioridades, o el programa de prioridades, mejor dicho, de la Agenda 2030. La primera tentación de todo tipo de organizaciones, incluso la nuestra como Gobierno vasco, es la siguiente, es coger los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, coger lo que estamos haciendo de forma habitual y hacer el cruce. De forma que con el programa de gobierno que tenemos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tenemos, hacemos el alineamiento correspondiente y todos están contentos. Pero tenemos que ir bastante más allá. O sea, cuando hablamos de que tenemos que recuperar la dignidad de la persona y para eso tenemos que, en definitiva, pues bueno, evitar todo tipo de desigualdades, tenemos que ir más allá. Y ese más allá implica pues que, evidentemente, tanto el programa de gobierno, la del Gobierno vasco, como la de cualquier otra organización, tiene que ser un programa de gobierno transformador. O sea, no sirve única y exclusivamente con alinear los objetivos de desarrollo sostenible con lo que estamos haciendo ya, porque lo que estamos haciendo ya pues carece de ese carácter transformador que nos piden los objetivos de desarrollo sostenible, sino que hay que ir un poco más allá. Y a la hora de ir un poco más allá, pues por parte del Gobierno, lo que hemos aprobado, lo que aprobamos a principios de legislatura fue el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. Y ese programa vasco de prioridades trata de poner nombre y apellidos a la Agenda 2030. ¿Y cómo trata de poner nombre y apellidos a la Agenda 2030? Porque al final de lo que se trata es, en definitiva, de darle un reflejo práctico a los proyectos que como Gobierno queremos desarrollar dentro de lo que es el marco de la Agenda 2030. Porque también es otro de los grandes debes que tiene la Agenda 2030, entiendo yo, a la hora de implementarla. Que se trata de una agenda que a nivel teórico, académico, institucional está lograda, a nivel discursivo todo el mundo habla de la Agenda 2030, pero luego cuesta mucho concretar en proyectos concretos, valga la redundancia, lo que es la Agenda 2030. Y ese es el ejercicio que tenemos que saber realizar desde las instituciones. Como Gobierno vasco tratamos de hacerlo mediante el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 con la puesta en marcha de 7 proyectos tractores, que los hemos considerado como proyectos prioritarios. Son 7 proyectos tractores que tienen que ver con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero trata de aglutinar en torno a los 7 proyectos tractores a los 3 niveles institucionales existentes en el país, Gobierno vasco, Diputaciones forales y ayuntamientos. Y a su vez también trata de contribuir no solo localmente al desarrollo de estos proyectos, sino también hacerlo a nivel global. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues son 7 proyectos tractores. El primero de ellos es el proyecto Equítate, el proyecto de equidad que está vinculado a lo que es la transformación social. El segundo de los proyectos es el proyecto de Hezkuntza Nauzulanean, que está también vinculado a lo que es la transformación social y a lo que es el ámbito educativo. Por ejemplo, yo voy a ejemplos concretos. En el ámbito educativo, pues vimos a lo largo de la pandemia que a la hora de digitalizar todo lo que es el sistema educativo, pues que teníamos una serie de problemas serios de desigualdad. Obviamente, pues la práctica totalidad de la ciudadanía vasca puede tener acceso a Internet, puede tener acceso a Wi-Fi, pero no todos en las mismas condiciones. Y si vamos a la puesta en marcha de herramientas para poder acceder a la red, herramientas de ordenadores portátiles, pues evidentemente no todo el mundo tiene el acceso a estos ordenadores portátiles. A su vez también no todo el mundo tiene pues los conocimientos básicos para poder hacer un buen seguimiento de lo que es la educación digital. Por lo tanto, ahí hay una serie de desigualdades. Por tanto, ahí se pone en marcha pues un proyecto concreto de Hezkuntza Nauzulanean, pues dirigido a paliar esas desigualdades en lo que es el sistema educativo digital.
Por ejemplo, en lo que respecta al cambio climático, pues bueno, se ha puesto en marcha otro proyecto interesante, que es el proyecto Ekiola, que seguramente lo conoceréis, que trata de generar o de crear comunidades vecinales vinculadas a lo que son las energías renovables, de forma que desde el Ente Vasco de Energía pues se han puesto en marcha diferentes iniciativas en diferentes municipios para crear comunidades energéticas que a su vez se hagan desde el punto de vista cooperativo, propietarias de placas fotovoltaicas que se pueden colocar en diferentes espacios de un municipio en concreto, y a partir de ahí se formulan circuitos de autoabastecimiento energético. Se trataría de un proyecto en ese sentido muy, muy concreto. Pero no se trata única y exclusivamente de proyectos que tienen que tener este carácter local. O sea, por ejemplo, el proyecto educativo vinculado a la educación digital no es suficiente con que tenga ese carácter local, tampoco el proyecto de Ekiola es suficiente con que tenga ese carácter local, sino que lo que trata el Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030 es que lo que se haga a nivel Euskadi también tenga su traslación o tenga su réplica también a nivel global. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, pues en relación al proyecto Ekiola, que a día de hoy en Euskadi se han puesto en marcha unas 20 y tantas iniciativas en diferentes municipios, pues ver si es posible que esta misma iniciativa lo podamos replicar en otras latitudes del planeta. A partir de ahí, pues se establecen relaciones, pues por ejemplo, en el caso concreto de Ekiola, pues con Colombia, con Cuba o con algún país africano, para ver si es replicable esta iniciativa Ekiola de generación de energía renovable. Exactamente lo mismo pues en otro ámbito como puede ser la salud global o puede ser dentro de lo que es la agenda urbana pues el proyecto Opengela, que es un proyecto de creación de barrios inclusivos desde todos los puntos de vista. Ahí existen una serie de iniciativas en marcha como pueden ser pues concretamente aquí en Bilbao, en Charcoaga, en el barrio de Chonta en Eibar o otra en Lasarte, y aquí también pues una de las iniciativas que tenemos entre manos es ver si por ejemplo esta iniciativa de Opengela podría ser replicable a nivel mundial, pues por ejemplo en algún barrio concreto de La Habana en Cuba, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues que al final se trata de ir generando proyectos transformadores que afecten positivamente a la vida del ciudadano y de la ciudadana, pero no solo aquí en Euskadi, sino también a nivel mundial. De forma que cada una de las iniciativas tenga esa vertiente local y global. Por tanto, pues una de las grandes obsesiones es pues, precisamente esa, pues el de reflejar la Agenda 2030 en proyectos concretos que sean proyectos transformadores que cambien a mejor la vida de la ciudadanía en su conjunto y que lo hagan a nivel local y lo hagan también a nivel global. Por tanto, esta sería la primera parte del Programa Vasco de Prioridades de la Agenda 2030. La segunda parte, ¿cuál es? Pues cómo nos organizamos, cómo nos gobernamos a nosotros mismos para poder llevar adelante esta agenda con las mejores condiciones posibles. Y ahí estaría el modelo de gobernanza del cual nos hemos dotado y cuyo exponente principal es el foro multiagente y multiactor que hemos constituido, que constituimos ya también a principios de legislatura y a la que se refería antes Alice, ¿verdad? Al final, el objetivo principal o primordial de este foro, ¿cuál es? Pues es, lógicamente, implicar a la ciudadanía organizada y, evidentemente, implicar también a la ciudadanía que no está organizada. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Pues con la constitución del foro, pues por una parte hemos alineado los diferentes niveles institucionales, que no es poco, de forma que vayamos de la mano Gobierno Vasco, Diputaciones, las 3 capitales y los ayuntamientos. Ahí tenemos una serie de proyectos concretos de concertación interinstitucional, de forma que podamos ir definiendo entre los 3 niveles institucionales proyectos transformadores de país. Pues uno de ellos, por ejemplo, vuelvo al mismo ejemplo, podría ser el proyecto Ekiola, pero puede haber otros más. Y luego, pues el siguiente paso es incorporar, lógicamente, a la sociedad civil pues, a esta reflexión. Y eso se consigue pues, mediante la puesta en marcha del foro, que está trabajando sobre 5 grupos de trabajo establecidos. Por una parte, el grupo de trabajo de gobernanza, que es donde estamos todos los niveles institucionales. Por otra parte, el grupo de trabajo de agenda urbana, que sería otras partes de la Agenda 2030, que se dedica sobre todo a la reconversión urbana de los diferentes municipios. Y luego 3 grupos de trabajo que están vinculados a las 3 transformaciones en las cuales estamos inmersos. La transformación social, con todo lo que ello implica, la transformación energético-climática y la transformación económico-digital. Y junto a todo ello hemos creado, desde ya hace un tiempo, pues otra mesa de colaboración, que es la mesa de colaboración GUNEAC, donde participan más de 60 agentes de todo tipo. ¿Qué es lo que pretendemos con la iniciativa GUNEAC? Es incorporar a la sociedad civil organizada y no organizada a esta reflexión y hacerlo de la forma más dinámica posible. El objeto de GUNEAC es un objetivo triple.
Por una parte estaría pues, ayudar a los grupos de trabajo en la proyección internacional de este modelo de gobernanza. Ahí, pues lógicamente, traeríamos a colación pues, la ubicación en Bilbao, hace escasas fechas, de lo que va a ser el Secretariado Local 2030 de las Naciones Unidas, de forma que se ha conseguido que Bilbao acoja la sede del secretariado, que se va a dedicar precisamente a localizar la Agenda 2030 a nivel mundial. Esto es, se va a dedicar a generar proyectos concretos de transformación a nivel local, pero con una visión global, con una visión mundial. Por tanto, pues uno de los proyectos tractores de Gunea pues precisamente va a ser pues cómo podemos, en definitiva, modelizar el sistema de gobernanza del cual nos hemos dotado para que ese mismo sistema de gobernanza en el cual estamos las instituciones, la sociedad civil organizada y la no organizada, cómo lo podemos modelizar para que lo podamos replicar en otras latitudes del planeta. La segunda de las líneas de acción sería pues, implementar la Agenda 2030 en todo tipo de organizaciones. Ahí el objetivo, pues de la mano de Euskalites, ir hacia una especie de reconocimiento a las organizaciones de los pasos que están dando en lo que es la Agenda 2030. Pues el símil puede ser, pues, si conocéis por lo menos, el certificado BICAIN de uso del euskera, de normalización del uso del euskera en las organizaciones. Por tanto, pues el objetivo un poco es que vayamos dando pasos de forma que elaboremos una guía de implementación de la Agenda 2030 en todo tipo de organizaciones, bien sean empresas, pero también cualquier tipo de organización, y a su vez llegar a elaborar una herramienta digital en el cual pues, cada uno de nosotros podamos hacer nuestro propio análisis de cómo estamos construyendo a la Agenda 2030. Porque en muchas ocasiones se da la circunstancia de que estamos haciendo cosas pero no lo enmarcamos dentro de lo que es la Agenda 2030. Y por último, otra línea de trabajo que tenemos en marcha dentro de lo que es Gunea sería pues, el gran debe que tenemos a día de hoy también como gobierno vasco. Es cómo implicar a la ciudadanía, que hemos denominado ciudadanía anónima, en lo que es la Agenda 2030. Porque también somos muy conscientes de que por muy bien que hagamos la labor, tanto con las instituciones como con la sociedad civil organizada, en el cual pues, integro pues, a todo tipo de organizaciones y empresas, pues, no llegamos más que a un 15-20% de la población. Por tanto, pues bueno, el objetivo principal de esta tercera línea de trabajo es activar a la ciudadanía anónima, a todos y cada uno de nosotros, de forma que el compromiso con la Agenda 2030 no solo sea un compromiso institucional o un compromiso de la sociedad civil organizada, sino que sea un compromiso de todos y cada uno de nosotros. Y ahí estamos, en ese ejercicio estamos a día de hoy. Y bueno, ahí hay que buscar las fórmulas idóneas para llegar a la ciudadanía en su conjunto. Y evidentemente, pues el único modo posible es pues, estableciendo lo que hemos denominado el principio de la practicidad. O sea, tenemos que ser lo suficientemente prácticos para poner nombres y apellidos a todos los proyectos que realicemos bajo el marco de la Agenda 2030. Y el objetivo primordial que tenemos entre manos en estos momentos es precisamente ese. Muy bien, Asier. Es que ricasco. Has hablado de muchas cosas. Sí. Acuerdos, los dos mencionabais, ¿no? Acuerdo, contrato, que son los elementos centrales también, incluso del programa vasco de prioridades, ¿no? Contrato social y proactividad, que así también lo denominabais. Y luego muchos desafíos, por otra parte, ¿no? Desafíos como el último que nos has referido en torno a cómo acercarnos, ¿no? También desde lo micro, seguramente, y desde lo que podamos hacer cada uno de los agentes, ya sea un ámbito municipal, una empresa, una organización social, como también, o un colectivo ciudadano, acercarnos y promover también la Agenda 2030 y todo lo que implica, ¿no? Antes de continuar, yo sí aprovecharía, si queréis, la presencia de ellos dos como para poder hacer alguna pregunta o algo que os haya sugerido el relato que se ha trasladado, pues bienvenido sea. Tanto Alice como Asier, pues seguro que estaréis encantados de poder aportar. Luego al final habremos otro turno de preguntas, pero igual, bueno, más centrado en las dos próximas mesas que vamos a tener próximamente. Pero bueno, ¿alguna cuestión? Ahora es el momento. Y si no, pues... espera, Igor, para que se te escuche y también te escuche ella. Bueno, es un apunte ligero, pero que me ha agradado muchísimo escucharlo, ¿no? Que ha sido cuando has hablado de generar transformación real.
porque sería muy fácil quedarnos con lo que ya hacemos bien, Claro. ¿no? Y embadurnarnos de alegría y maquillaje, quizás, y la transformación real supone un riesgo. Y me ha gustado, me ha agradado mucho el escucharlo y pues me ha generado la inquietud, ¿no? De lo que puede suponer que las personas que estamos aquí o que participamos de acciones, bien sea en nuestro entorno personal, profesional o el que corresponda, verlo desde ese prisma, ¿no? Pero además con lo que supone asumir que realmente tenemos que hacer acciones realmente transformadoras para que eso tenga un impacto y sirva para algo, ¿no? Dentro de, pues ahora el año que viene una revisión y en el 2030 veremos cuál es, ¿no? El lugar en el que estamos y desde esa mirada. Entonces, bueno, el asumir riesgos. Sí, efectivamente. La apuesta es esa. O sea, cuesta, pero la apuesta es esa. O sea, al final, es lo que he comentado al principio, ¿verdad? Pues la tentación que hemos tenido todos y como gobierno también lo hemos hecho ha sido alinear lo que estamos haciendo de forma habitual con los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que ese ejercicio lo hemos hecho todo tipo de organizaciones, pero hay que ir bastante más allá. Y hay que tratar de, entre todos, y cuando hablo de entre todos, entre los niveles institucionales y a su vez con la sociedad civil organizada y no organizada, tenemos que ser capaces de priorizar una serie de proyectos transformadores de país. Y ahí radica, evidentemente, la gran dificultad. Y nosotros, pues lo que hemos tratado de hacer, y en ese sentido ha sido una obra reconocida por las Naciones Unidas, es dotarnos de un sistema de gobernanza en el cual pues todos participemos para que entre todos vayamos definiendo precisamente cuáles tienen que ser esos proyectos transformadores de país. Porque verdaderamente la gran dificultad radica ahí, en poner nombre y apellido a esos proyectos transformadores que tengan ese carácter. Y no ese carácter solo a nivel local, porque no hacemos nada con transformar Euskadi en su conjunto, sino que eso también tenga una réplica en las diferentes latitudes del planeta. Y ahí está la gran dificultad, pero bueno, ahí está también el reto. Y el reto, pues al final entiendo yo que como Secretaría de Relaciones Sociales y Agenda 2030 lo que nos corresponde es ordenar mínimamente el tráfico, porque hay múltiples iniciativas de todo tipo y son iniciativas realmente loables. Entiendo sinceramente que el Gobierno y la Secretaría no está para suplantar esas iniciativas, sino para dar cauce a las mismas, ¿verdad? Y en la medida de las posibilidades, si vemos iniciativas que parten de la escala más local a la escala más global, pues si son iniciativas realmente transformadoras, pues como Gobierno lo que tenemos que hacer es modelizarlas para que puedan ser replicables en otros sitios. Y esto sirve también internamente. O sea, si vemos iniciativas concretas en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava o en cualquier municipio de Álava que pueden ser iniciativas realmente interesantes y son transformadas a nivel local, pues como Gobierno lo que tenemos que hacer es ver si esa iniciativa transformada a nivel local puede tener una trascendencia a nivel, en este caso en concreto nuestro, autonómico. Y si lo tiene, pues evidentemente tratar de llevarlo adelante siempre y cuando acordemos que es una de las prioridades. Y si eso a su vez sirve a otros países o a otras latitudes del planeta, pues evidentemente modelizarlo. Y el objetivo fundamental de que el Secretario Local 2030 se ubique precisamente en Bilbao va a ser ese. O sea, ver a partir de las experiencias piloto que podamos generar en el país, cuáles pueden ser experiencias realmente transformadoras que se puedan replicar en otros lugares. Y ahí sí que estamos contribuyendo realmente a la Agenda 2030. Había aquí una... Mi pregunta era, sobre todo, ¿cómo veis la problemática de lograr conciliar estos objetivos de desarrollo sostenible a un rango tan extenso de países con cada uno su determinada cultura y sus valores, que al final algunos pues pueden estar más en desacuerdo con, por ejemplo, las problemáticas de género y ese tipo de cosas? Bueno, Alice, tienes una visión un poco más marco Sí. que la mía. Luego te acompaño. La pregunta es muy interesante y muy problemática. Y la respuesta es que no tengo una respuesta, si te digo la verdad. En el sentido que evidentemente hay varios, digamos, objetivos que han sido muy problemáticos que aprobar justamente, y faltan varias cosas en la agenda. Si os fijáis bien, si conocéis un poco la agenda, por ejemplo, falta la cultura, falta los derechos LGBTQ, faltan varios elementos que, sobre todo en Europa y para países europeos, o para, digamos, la mayoría de los países europeos, son derechos que queremos proteger y, digamos, grupos o situaciones de vulnerabilidad que queremos
proteger y situaciones que, digamos, queremos mejorar. Evidentemente no hay soluciones, digamos, en el sentido que donde hay cooperación se encuentran soluciones innovadoras para cumplir, tanto como, por ejemplo, objetivo de desarrollo económico, de trabajo, de mejoría de la situación social, sin afectar demasiado el medio ambiente, por ejemplo, o emisiones típico, ¿no? Países que quieren desarrollar sistemas industriales, pero que todavía están en transición energética, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista europeo tenemos mucho más acuerdo de lo que se percibe dentro de Europa. Si nos miramos desde fuera de Europa, tenemos mucho más acuerdo sobre cuál es la ruta comparado con otras regiones del mundo. Eso no significa que es perfecto, pero que evidentemente si dejamos fuera o no consideramos las emergencias de otros países, las prioridades de otras regiones del mundo, no vamos a lograr la cooperación con ellos. Y necesitamos que la acción de todos. Un grupo que os doy un ejemplo que para nosotros es muy lejos como europeos, pero las comunidades y los países de las islas remotas son los que más son afectados por el cambio climático y que tienen un riesgo de medioambiental que no es un riesgo, es real. La población va a quedarse inundadas en pocos años, ¿no? Porque viven en islas remotas, comunidades muy vulnerables. Esos son los países que son más afectados y que tienen también menos recursos muchas veces para cumplir con objetivos de desarrollo. El punto es intentar tener un equilibrio entre las varias componentes, las varias dimensiones, tanto la social, la medioambiental y la económica, y yo diría también la institucional. Lo que decía antes Aizar es muy importante. Las experiencias que tenemos nosotros tenemos que compartirla con otros. Los proyectos que a lo mejor funcionan aquí lo tenemos que compartir, intentar ver si se pueden adaptar a otras circunstancias, pero también funciona, yo creo, también al revés. En países que son mucho más pobres, por ejemplo, muchas veces hay sistemas de innovaciones que utilizan recursos menos tecnológicos para soluciones que también pueden mejorar la vida de muchos, ¿no? Tenemos que verlo un poco como un intercambio y menos como solo un diálogo monodireccional. Sí, yo solo una pequeña aportación. O sea, en ese sentido, pues respondiendo a la pregunta, evidentemente una cosa son las grandes decisiones que se pueden adoptar a nivel marco, a nivel mundial. Evidentemente es complicado. Yo creo sinceramente que los objetivos de desarrollo sostenible adoptados por las Naciones Unidas son un mínimo común denominador que después, evidentemente, los países que más avanzados estamos en cuanto a valores democráticos, pues evidentemente tenemos que tirar un poco más del carro desde todos los puntos de vista. Pero sin quedarnos en ese discurso, a ese nivel teórico, yo creo sinceramente que a un nivel micro podemos hacer múltiples cosas. Y cuando hablo de múltiples cosas, pues cojo un poco la reflexión de Alice, ¿verdad? En el sentido de que los proyectos transformadores que consensuemos tengan también su réplica, tal como comentaba antes, a nivel global. Y para eso es fundamental pues, encontrar socios estratégicos en otras latitudes del planeta. Y ese ejercicio lo tenemos que hacer. Y entiendo yo, sinceramente, que ahí también tenemos un ejercicio a realizar por parte del Gobierno vasco en nuestro propio seno en relación, por ejemplo, a lo que es la Agencia Vasca de Cooperación, Lankidetza. Y con Lankidetza tenemos abierta pues, una línea de colaboración sumamente interesante que está vinculada a otro concepto que está íntimamente ligado a la Agenda 2030, que es la coherencia de políticas. Que ahí también nosotros también como gobierno tenemos que dar pasos, de forma que lo que hagamos, por ejemplo, desde el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad sea coherente con lo que estamos haciendo también a nivel de la Agencia Vasca de Cooperación. Y ahí también surgen múltiples contradicciones, que los tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí. Porque en muchas ocasiones se critica lo que estamos haciendo a nivel político, pero a nivel personal también, en nuestra vida diaria, pues también tenemos esta serie de contradicciones que son sumamente importantes. Y ahí sí entiendo que tenemos que avanzar en todo lo que es la coherencia
coherencia de políticas. En la medida en que vamos avanzando en la coherencia de políticas, de forma que todos los departamentos de gobierno vayan de la mano a la hora de actuar en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y a su vez encontremos socios en otras latitudes del planeta con los cuales podemos ir tejiendo aprendizajes y llevando adelante programas conjuntos, pues ahí sinceramente sí creo que podemos tener ese nivel de influencia para ir mejorando los objetivos a todos los niveles. Por ejemplo, pues en lo que respecta a todo el campo de la igualdad, si de la mano de Emakunde vamos buscando experiencias concretas en otras latitudes del planeta con los cuales podemos aprender, y hoy por hoy de entrada pues en esas latitudes del planeta están bastante más atrasados que nosotros en lo que respecta a cuestiones de género, pues ahí a raíz de esos acuerdos con los socios estratégicos que podamos tener en África, en Asia o en América Latina, pues ahí a partir de proyectos muy concretos, muy básicos, yo creo sinceramente que podemos ir transformando realidades. Por tanto, yo abogaría por dar nombre y apellidos, por dar el nombre de proyectos concretos a lo que es la Agenda 2030 y a partir de esos proyectos concretos que pueden partir de lo local hasta llegar a lo global, pues ir buscando socios estratégicos en diferentes latitudes del planeta para que conjuntamente podamos ir cambiando poco a poco, por lo menos, nuestro jardín, nuestro barrio y poco a poco las ciudades correspondientes. Pues muy bien, la verdad es que habéis hecho más que una introducción. Yo creo que en este sentido habéis aportado muchas claves que nos van a ayudar luego seguramente ahora en la continuación, ¿no? de la siguiente o la primera mesa. Y nada, en ese sentido agradeceros muchísimo las aportaciones, el tiempo, Alice también desde allí, desde donde estás, agradecerte mucho la participación que ha sido muy interesante. Y, por supuesto, Asier, pues te tenemos más cerca y, desde luego, también agradecerte y, eso es. Para cuando queráis. Y darte un abrazo por parte de todos y todas. Así que nada. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego.